Imagina que pierdes 20.000 millones de dólares en 48 horas. Es increíble, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a contarte una historia sobre una persona que perdió su fortuna de miles de millones de dólares debido a su propia arrogancia. Una historia sobre la imprudencia de Wall Street en una época en la que pensábamos que este tipo de comportamientos habían quedado atrás en el tiempo. Esta es una historia que no os podéis perder. Sabemos que no podéis esperar a escuchar lo que vamos a contar, pero antes debemos informaros de algo. Nada en este vídeo es consejo financiero o de inversión, se trata solo de contenido educativo interesante. No nos hagas decirlo dos veces. Por favor, ponte en contacto con un asesor financiero si quieres gestionar correctamente tus inversiones. Si es la primera vez que me ves, soy tu chica cripto y las criptomonedas son mi pasión. En Coinburó proporcionamos contenidos de gran calidad, criptomonedas, noticias, reseñas y otros temas relacionados que se nos pasan por la cabeza. Si esto es lo que buscas, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para seguir recibiendo contenido de este tipo. Si tienes poco tiempo, puedes utilizar las marcas que hemos dejado para saltar directamente a los temas que consideres más interesantes. Recuerda que cuanto más tiempo te quedes, mayor visibilidad tendrá este vídeo en YouTube. No hay tiempo que perder, así que veamos cómo alguien perdió 20.000 millones de dólares en poco más de 2 días. Ponte cómodo, toma una taza de té o café y prepárate. Esta historia está a punto de dejarte boquiabierto. El primer tema del vídeo de hoy es Bill Hwang y su fondo de cobertura Archegos Capital Management. Antes de perder sus 20.000 millones de dólares, Bill Hwang era posiblemente el mayor operador de Wall Street. A pesar de ello, seguro que nunca antes habías oído hablar de él. Irónicamente, es más probable que hayas escuchado su nombre en marzo del año pasado, cuando su patrimonio de 20.000 millones de dólares se esfumó en apenas 10 días. Comencemos en 2013, cuando Bill Hwang empezó a convertir unos 200 millones de dólares, restos de su anterior empresa, en una increíble fortuna apostando en bolsa. Si hubiera parado a principios de marzo de 2021 y hubiera salido del mercado vendiendo sus activos, ahora sería reconocido como uno de los mayores multimillonarios del mundo. Desgraciadamente para él, no fue así. La súbita implosión de Archegos Capital Management a finales de marzo de 2021 es uno de los fracasos más espectaculares de la historia financiera moderna. Nadie había perdido tanto dinero en tan poco tiempo. En su punto álgido, la riqueza de Hwang superó los 30.000 millones de dólares. A diferencia de las estrellas de Wall Street y los premios Nobel que dirigían Long Term Capital Management, un fondo de cobertura que se hizo famoso en 1998, Bill Hwang permaneció en gran medida desconocido más allá de un pequeño círculo. Un pequeño círculo formado por fieles seguidores, antiguos gestores de fondos de cobertura y un puñado de banqueros. Todo esto levanta muchas preguntas. ¿Quién es Bill Hwang y qué es Archegos Capital Management? Ahora mismo te lo explicamos. Bill Hwang es francamente cualquier cosa menos el prototipo de inversor de Wall Street que uno podría esperar encontrar. No tiene un ático con vistas a Central Park en Manhattan, ni coches de lujo, ni chalets caros, ni una excéntrica vida social. Es solo un hombre que vive en una casa a las afueras de Nueva Jersey y conduce un típico todoterreno Hyundai. Hwang tiene la paradójica vida de un individuo entregado a su iglesia y generoso, y a la vez con un apetito sin precedentes por el riesgo en su vida profesional. Parece una persona modesta, ¿verdad? Pues tenía toda la arrogancia necesaria para moverse con los grandes brokers de Wall Street como pez en el agua. Vayamos al principio. Sung-Kok Hwang emigró a los Estados Unidos desde Corea del Sur en 1982 y cambió su nombre por Bill. Criado por una madre viuda, asistió a la Universidad de California en Los Ángeles y finalmente obtuvo un MBA en la Universidad Carnegie Mellon. En una reunión de la Escuela de Negocios grabada en vídeo y publicada online en 2008, Hwang contó que su único gran objetivo tras graduarse era mudarse a Nueva York. En 1996
Después de trabajar como vendedor en Hyundai Securities, consiguió un trabajo como analista en la muy respetada Tiger Management. Tiger Management, también conocido como, citamos, The Tiger Fund, es un fondo de cobertura americano y una family office fundada por el mítico Julian Robertson. El fondo comenzó a invertir en 1980 y cerró en marzo de 2001, aunque sigue operando hoy en día con inversiones directas en acciones y creando nuevos fondos de inversión. Ahora bien, trabajar para Julian Robertson, un auténtico titán del sector, era como ser uno de los galácticos de la plantilla del Real Madrid. Y así, tras unirse al poderoso fondo de cobertura Tiger Management, Bill Hwang se convirtió en un, citamos, Tiger Cub, que podría traducirse como un cachorro de tigre. Este término se utiliza habitualmente en Wall Street para describir a los antiguos empleados o discípulos de Julian Robertson, ya que cualquiera que haya trabajado previamente bajo su dirección suele ser capaz de crear empresas rentables, incluyendo algunos de los fondos de cobertura más exitosos y reconocidos del mundo. Entre ellos se encuentran empresas como Viking Global Investors de Andreas Halvorsen, Cotio Management de Philippe Lafond y Tiger Global Management de Chase Coleman. Ahora bien, como recordó Juan en la reunión de la Escuela de Negocios, Robertson le enseñó una lección importante en cuanto a las estrategias de inversión. Y esa lección fue aprender a vivir con las pérdidas financieras. De hecho, en un momento dado, Tiger quemó literalmente la friolera de $2.000 millones en una operación equivocada contra el yen japonés. Y al parecer, Julian Robertson ni se inmutó por esta inversión tan desastrosa. En cualquier caso, siguiendo los pasos de otros Tiger Cubs, Hwang decidió crear su propio fondo, algo que hizo a instancias de su mentor, el propio Julian Robertson, el cual aportó parte del capital inicial para poner en marcha Tiger Asia. Bill Hwang fundó el fondo de cobertura Tiger Asia Management en 2001 y pronto se convirtió en una empresa de gran éxito. En un momento dado se dice que gestionaba $10.000 millones en activos. Al principio, Hwang trató de diferenciarse invirtiendo mucho en el mercado de valores asiático y centrándose principalmente en empresas coreanas, japonesas y chinas que generaban todos sus ingresos en sus propios países. Según antiguos clientes y colegas, concentró la cartera de Tiger Asia en un pequeño número de valores apalancados. Algunas de sus aproximadamente 25 posiciones eran largas y otras eran operaciones cortas. En cualquier caso, Hwang siempre fue bastante reservado y a menudo ocultaba las inversiones a su propio equipo de analistas, un patrón que repitió años después con Archegos, del que hablaremos más adelante. Ahora bien, al menos una vez, Hwang sobrepasó la línea que separa lo temerario de lo ilegal. Tras años de investigación, en 2012, la SEC acusó a Tiger Asia Management de trading con información privilegiada y manipulación del mercado con acciones de 2 bancos chinos. La agencia le acusó de recibir información confidencial sobre ofertas de acciones pendientes de los bancos suscriptores y de utilizarla para obtener beneficios ilícitos. Hwang llegó a un acuerdo sin admitir ni negar ninguna infracción y Tiger Asia se declaró culpable de una acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por fraude electrónico, lo que posteriormente le llevó a cerrar el fondo. Tras este episodio, Bill Hwang creó Archegos Capital Management. Archegos era lo que se llama una family office. En términos técnicos, es una empresa de inversión que gestiona dinero para un individuo, en este caso el propio Bill Hwang. En lugar de intentar abrir un nuevo fondo de cobertura con la mancha de un delito previo, decidió tomar el dinero que ya tenía dentro de su cartera de activos personales, invertir sus propios activos, contratar a sus propios analistas y continuar sus operaciones financieras de esta manera. Con Archegos obtuvo un éxito increíble y, siguiendo la estrategia de inversión habitual de Hwang, se centró únicamente en unas pocas acciones y posiciones seleccionadas. Desplegó su estrategia, que estaba dividida en 3 componentes, increíblemente bien. En primer lugar, asignó la mayor parte de su capital a valores tecnológicos. Esto le permitió aprovechar el auge de este sector excepcionalmente lucrativo de una década de duración, protagonizado por empresas como Amazon, LinkedIn, Netflix
Google, Expedia y Facebook. La segunda componente giraba en torno al uso de una cantidad creciente de dinero prestado, también conocido como apalancamiento. ¿Sí? Vosotros, operadores de futuros de Bitcoin, os estamos vigilando. Ahora bien, las normas de Estados Unidos impiden a los inversores individuales comprar valores con excesivo apalancamiento, pero curiosamente no se aplican tales límites a los fondos de cobertura o a las family office. La idea de crear Archegos como una family office empieza a tener sentido ahora, ¿verdad? Según los empleados y otras personas que conocían a Archegos en ese momento, la empresa fue poco a poco incrementando su apalancamiento. Inicialmente, las posiciones apalancadas se fijaron en un factor de 2 veces, lo que equivale esencialmente a $1 millón prestados por cada $1 millón de capital invertido. Pero a finales de marzo de 2021, el apalancamiento de Juan era 5 veces o más. Como Archegos pidió mucho dinero prestado para apalancarse y aumentar el tamaño de sus posiciones, las ganancias de las empresas se multiplicaron. Y Archegos invirtió estas ganancias en la misma apuesta. Utilizando esta estrategia, Juan consiguió hacer crecer su capital inicial proveniente de su fondo Tiger Asian Management de unos $200 millones en una fortuna de $20.000 millones en poco menos de 7 años. Así es, amigos. Juan alcanzó ese deseado por 100 que todos anhelamos a diario cuando invertimos en criptomonedas. Y no lo logró a través de la DeFi, sino con la TraDeFi en su máxima expresión. La tercera componente era bastante poco ortodoxa para lo que se estila en Wall Street: su absoluta dedicación a su fe y a ser un buen cristiano. ¿Vale? Esto puede parecerte un poco extraño, así que trataremos de explicarlo a continuación. Aunque no fue la estrella de Wall Street que podría haber sido, durante años Juan fue un miembro prominente de su comunidad. Puso en marcha una institución benéfica llamada Fundación Gracia y Misericordia, que donaba millones de dólares al año a causas cristianas. También organizaba 3 lecturas de la Biblia a la semana en las oficinas de su fundación, en el corazón de Manhattan, donde comentaba y debatía las Sagradas Escrituras. En esencia, un hombre totalmente dedicado a la difusión de la palabra de Dios. Él creía que invirtiendo en estas empresas a través de Archegos, estaba realmente haciendo avanzar a la sociedad en el nombre de Dios. Se trataba sin duda de una filosofía de inversión con un enfoque poco habitual. A través de su fe, Juan parecía encontrar una justificación para todas sus inversiones, seguir con ellas e incluso incrementarlas independientemente del riesgo que conllevaran. Durante sus sesiones religiosas, relataba historias sobre el modo de vida codicioso, impulsado por el dinero y la obsesión por el poder de Wall Street, y arrojaba luz sobre el papel sagrado y necesario de la religión a la hora de dirigir las finanzas en la dirección apropiada. Además, sus retiros en el seminario ofrecían una visión de cómo conciliaba la fe con las finanzas. Según explicó Juan, las empresas tecnológicas de vanguardia como Amazon, Facebook, LinkedIn y Netflix realizaban una labor divina al hacer avanzar y mejorar la sociedad. También dijo a los asistentes a su ponencia de 2019 en Metro Community que Dios respaldaba a Google de Alphabet porque proporcionaba, citamos, la mejor información a todo el mundo. ¡Viva el todopoderoso algoritmo! En última instancia, Juan creía que con solo profesar su fe poseía una forma de invertir verdaderamente audaz. Pero su yo iluminado convivía con su lado más oscuro. De hecho, Juan mantenía un cierto grado de secretismo con sus bancos y brokers, ejecutando operaciones mediante acuerdos de swap. En un swap típico, un banco da a un cliente exposición a un activo subyacente como una acción. Y mientras el cliente gana o pierde con cualquier cambio de precio, el banco sigue figurando públicamente como el titular de esas acciones. Así es precisamente como Juan consiguió amasar unas posiciones tan enormes. Además, como los prestamistas solo tenían detalles de sus operaciones con él, no podían tener acceso directo a la cantidad que acumulaba en apalancamiento en las mismas acciones a través de swaps con otros bancos. Ahora bien, es importante señalar que el apalancamiento desempeñaba un papel cada vez más importante en Wall Street durante las décadas de 2000 y 2010, y el apetito por el riesgo de Bill Juan siempre lo llevó a querer más. Bancos como Credit Suisse y Morgan Stanley
Llevaban años haciendo negocios con Archegos independientemente de su desencuentro con los reguladores. Y al cierre de cada jornada de trading, Archegos liquidaba sus cuentas de swap. Si el valor total de sus posiciones en la cuenta subía, el banco en cuestión pagaba a Archegos en efectivo. En cambio, si el valor bajaba, Archegos tendría que aportar más garantías o incrementar el margen en la jerga de Wall Street. El cuarto trimestre de 2020 fue muy fructífero para Juan y su family office. Mientras que el S&P 500 se revalorizó casi un 12%, 7 de los valores que Archegos tenía en cartera subieron más de un 30%. Otros valores como Baidu, Bitsop y Farfetch subieron al menos un 70%. Fue un movimiento impresionante en los mercados tradicionales. Todas estas ganancias convirtieron a Archegos en uno de los clientes más reputados y respetados de Wall Street. Pero el declive del Tiger Cap comenzó durante la semana del 22 de marzo de 2021. El conglomerado estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento Viacom CBS, al no poder seguir el ritmo de Disney Plus, Apple TV y Netflix, anunció una venta de acciones y deuda convertible por valor de $3.000 millones. En ese momento, Archegos estaba expuesta a decenas de millones de acciones de Viacom CBS a través de una serie de bancos como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse y Wells Fargo, y tenía una enorme posición en esta empresa. Y cada vez que la acción subía de precio, Juan aportaba más dinero y la acción simplemente seguía subiendo de valor. Pero en lugar de ayudar al precio de las acciones, la venta de estas afectó terriblemente al activo y al día siguiente el precio de Viacom CBS cayó un 9%, luego se hundió un 23% más. ¡Auch! Con una caída del precio de las acciones tan grande y tan rápida, se forzó lo que se llama una margin call en una posición altamente apalancada de Juan en Viacom. Para los que no lo sepan, esta situación se produce cuando el valor de la cuenta de garantías de un inversor cae por debajo de la cantidad requerida por el broker para mantener una posición abierta. En esencia, en el caso de Juan, se trataba de una exigencia de los brokers de Wall Street de más garantías. Dado que Juan había tomado prestada una cantidad brutal de dinero para su posición en Viacom y debido a la tendencia a la baja de las acciones, no quedaba liquidez para mantener su posición abierta. Pero los bancos exigieron, como es normal, más garantías. Las apuestas de Juan iban más allá de lo temerario, poniendo en peligro sus contratos de swap. Algunos bancos le pidieron que vendiera sus acciones. De este modo habría asumido algunas pérdidas, pero habría sobrevivido esta crisis, evitando así un impago total. Pero Bill Juan se negó. Típico de Bill. Se olvidó del consejo que le dio su mentor Julian Robertson: aprende a vivir con las pérdidas. Ahora bien, si solo hubiera sido un banco el que hubiera exigido garantías adicionales, tal vez habría podido soportarlo. Pero cuando todos sus bancos le solicitaron lo mismo, aquello acabó siendo un desastre. Y esto fue el principio del fin para el cachorro de tigre. Ahora bien, recordemos que cualquier fortuna construida con capital prestado se asienta sobre una base inestable. En el caso de Bill Juan, se encontraba en medio de arenas movedizas. Las acciones en las que había invertido fuertemente se movían de repente en su contra, y lo peor de todo es que nunca había puesto en marcha un mecanismo de cobertura eficaz para protegerse a sí mismo o a Archegos contra eventuales pérdidas. Por supuesto, los bancos entraron en pánico porque le habían prestado una cantidad enorme de dinero y le exigieron que depositara más capital por adelantado. De lo contrario, se habrían visto obligados a rescindir sus acuerdos de swap y liquidar su cartera. Y eso es exactamente lo que ocurrió. No tenía suficiente dinero en efectivo para satisfacer las demandas, así que los grandes bancos se vieron obligados a liquidar toda su cartera. Y sin más, $20.000 millones se esfumaron. No solo eso, sino que los bancos que le habían prestado dinero para apalancar sus posiciones también se llevaron un buen golpe. Credit Suisse, por ejemplo, perdió la friolera de $5.500 millones. Nomura, en Japón, perdió más de $2.500 millones. Y todo por las posiciones excesivamente apalancadas de Juan y su incapacidad para proporcionar las garantías adicionales que le requerían. Solo en los días posteriores al desmoronamiento de Credit Suisse y Nomura,
los analistas pudieron reconstruir lo que realmente había sucedido. Durante años, Juan había actuado como una ballena, es decir, como alguien con una influencia desmesurada en los mercados financieros. Pero se trataba de una especie de ballena invisible, porque casi nadie había oído hablar de su nombre ni de su family office, salvo los empleados y otros inversores cercanos a Juan. Y todo ello se remonta al instrumento financiero que utilizó, esos poderosos pero algo opacos acuerdos de swap. Fundamentalmente se trata de un tipo de derivado financiero que permite al inversor permanecer prácticamente invisible. Esto se debe a que en lugar de aparecer su nombre en los registros de valores, aparecía el nombre de la entidad o los bancos con los que trataba, ya sea Goldman Sachs, Credit Suisse o Deutsche Bank. Los bancos aparecían como los accionistas, mientras que Juan era el que se beneficiaba de los movimientos en el precio de las acciones. Por tanto, mediante los swap, Juan pudo permanecer en el anonimato durante el proceso de trading. Después de este fiasco financiero, debido a la complejidad de los contratos de swap y al anonimato inherente de los mismos, no estamos muy seguros de lo que le ha quedado a Bill Hwang. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Pues bien, lo sorprendente es que, aunque lo parezca, no hay pruebas de que Archegos haya hecho nada irregular, al menos no técnicamente. Lo que ha ocurrido con el caso de Bill Hwang recuerda bastante a la crisis de las hipotecas subprime que tuvo lugar hace casi 16 años. Entonces, al igual que en el caso de Hwang, lo que estaba en juego era una serie de préstamos cada vez más irresponsables por parte de los grandes bancos. Y mientras los precios de la vivienda siguieron subiendo y apreciándose, los prestamistas ignoraron los crecientes niveles de riesgo. Pero, cuando los propietarios de vivienda dejaron de pagar, la realidad se impuso. Los bancos habían financiado tantos préstamos que las consecuencias se volvieron irreparables, lo que finalmente condujo al colapso de 2008. Lo mejor que podemos decir de la caída de Archegos es que, afortunadamente, no provocó un colapso generalizado del mercado. Dicho esto, lo realmente lamentable de esta historia es que fue un desastre completamente evitable. Unos hechos generados por la codicia de los grandes bancos que le habían prestado a Hwang capital para financiar sus posiciones apalancadas. Hasta ahora, el negocio de los grandes brokers no había sido lo más importante para los reguladores, los analistas y los políticos, pero tras el fiasco de Archegos, esto ya no es así. Las normas europeas, por ejemplo, exigen que la parte que asume el riesgo económico de una inversión revele su identidad. Si los reguladores hubieran impuesto un límite a la capacidad de préstamo de los bancos o hubieran impuesto una mayor visibilidad de las actividades de trading de Hwang en Wall Street, Archegos y Hwang quizás habrían tenido un destino muy diferente. Tal vez ninguno de estos contratos de swap se habría cerrado de manera repentina por falta de garantías. Creemos que tanto los bancos como las entidades reguladoras tienen la culpa en este caso, ya que todavía no parece haber el nivel de transparencia necesario para ejecutar operaciones financieras con eficacia, ni las limitaciones requeridas para proteger a los inversores y a las entidades de un riesgo financiero importante. Basta con pensar en la caída de GameStop en enero del año pasado y en las restricciones de trading impuestas por Robinhood a determinadas acciones. ¡Qué desastre fue aquello! Y tal vez por eso somos grandes defensores de la tecnología de cadena de bloques y su ecosistema financiero de código abierto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos encantaría recibir tus comentarios al respecto. ¿Conocías esta increíble historia? ¿Qué opinas y quién crees que es el culpable? Escríbenos tus comentarios abajo. Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación si quieres seguir recibiendo el contenido sobre criptomonedas de mayor calidad. Asegúrate de consultar también el canal ComputerClips para obtener toda la información que necesites sobre los movimientos del mercado. Nos vemos muy pronto, pero hasta entonces aquí es donde nos podéis encontrar. TikTok, Telegram, Instagram y Twitter. Si te suscribes a nuestra newsletter semanal, te irá mejor en el mundo de las criptomonedas. Está repleta de consejos y trucos. También puedes consultar nuestra página de ofertas. Tiene algunas de las mejores ofertas y promociones del mercado actual. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Nos vemos muy pronto. Saludos.